Hola, buenos días con todos. Mi nombre es Stephanie Delgado y soy directora de gestión de portafolios en Profonampe, el Fondo Ambiental del Perú. Les quiero dar la bienvenida a la ya cuarta sesión de nuestro ciclo de conferencias virtuales La Ruta de Carbono. Este ciclo cuenta en total con 5 sesiones, siempre los jueves a esta misma hora, en las que hemos tenido un espacio para conversar con especialistas sobre diversos temas relacionados al mercado de carbono. La ruta de carbono nos prepara para nuestro encuentro presencial del 23 al 26 de octubre en Cusco, en el Congreso REDLAC 2023. REDLAC es la red de fondos ambientales de Latinoamérica y el Caribe, que cuenta con 27 fondos provenientes de 19 países. REDLAC organiza un congreso anual para intercambiar experiencias, lecciones aprendidas, junto con otros aliados estratégicos, actores de la cooperación internacional, representantes gubernamentales y, en general, actores de la comunidad ambiental. En la pantalla pueden ver el enlace a web al Congreso REDLAC, que es congreso.redlac.org, donde podrán ver más detalles sobre los temas que se tratarán este año. Lamentablemente, bueno, es una buena y una mala noticia, el Congreso ha tenido una súper acogida y hemos tenido que cerrar las inscripciones por un tema de aforo. El Congreso va a ser en el Centro de Convenciones de Cusco y ya no entran más personas, entonces se han cerrado las inscripciones, pero para las personas que ya tienen una entrada y van a ir a este Congreso, les quisiera comentar que junto con el Fondo Ambiental de Colombia, con Fondo Acción, estaremos liderando una sala temática dedicada a los mercados de carbón. Así que no olviden inscribirse en nuestra sala temática para poder seguir conversando sobre este tema que es tan interesante. Y bueno, este ciclo de conferencias ha girado principalmente alrededor de proyectos de carbono basados en soluciones de naturaleza. Iniciamos con una conferencia súper buena sobre carbono azul. Luego hablamos sobre proyectos Red Plus como un mecanismo para financiar áreas naturales protegidas en el Perú. Y la semana pasada hablamos sobre un tipo de proyecto nuevo basado en créditos de diversidad. Es un estándar que está diseñando Verra y que todavía está en proceso de diseño y de piloteo. Esta semana o hoy nuestro enfoque va a migrar hacia las personas que habitan en los territorios donde se desarrollan estos proyectos de carbono, las comunidades indígenas. Actualmente se ha generado una discusión importante sobre el impacto real que pueden tener estos proyectos sobre las comunidades y sobre todo cómo se pueden diseñar estos proyectos para que se vean realmente beneficiados. Y en ese sentido, realmente tenemos una invitada súper especial, especialista en el tema. Hoy nos acompaña Graciela Reyes Retana, directora de Investigación y Desarrollo Institucional del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Graciela Reyes Retana es economista ambiental de la Universidad Iberoamericana y candidata a doctora por la Universidad de Cornell, donde estudió con una beca Fulbright. Tiene una maestría en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Edimburgo. Gabriela trabajó más de 10 años en el Banco Mundial, diseñando y monitoreando proyectos de medio ambiente y cambio climático. Se unió al Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza en el 2020 como directora de Investigación y Desarrollo Institucional. Lidera un equipo multidisciplinario en el diseño y evaluación de proyectos apoyados por donantes como el Fondo Verde para el Clima y el Fondo para el Medio Ambiente Global, así como los temas relacionados a carbono. Así que tenemos una súper especialista hoy con nosotros. Antes de darle el paso a Graciela, les recuerdo nuevamente que después de la ponencia de Graciela vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. En el Zoom ven el espacio de Q&A. Si quieren,
pueden ir ingresando sus preguntas ahí. Nosotros al final estaremos seleccionando las preguntas más votadas para que Graciela nos pueda ayudar a responderlas. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Graciela. Bienvenida y muchas gracias por estar hoy día aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Stephanie. Gracias a Profonampe y gracias por poder participar en esta excelente iniciativa que han tenido con distintos conferencistas especialistas en carbono. En camino a Red Lake, la sesión que tendrán con Fondo Acción suena excelente y ojalá y muchos puedan asistir. Yo por mi parte les voy a continuar platicando un poco sobre lo que ya han visto en las otras distintas sesiones, pero me voy a enfocar en algo muy específico que es cómo es trabajar con comunidades locales en proyectos de carbono y qué factores de éxito. A diferencia de otros de los colegas que han estado en estas sesiones, nosotros como Fondo Mexicano, que ahora les comentaré un poco más, no trabajamos directamente en transacciones. Lo que nosotros hacemos como Fondo Ambiental Mexicano es más bien apoyar tanto a las comunidades, a los posibles inversionistas, a los posibles desarrolladores a tener un lenguaje en común. Entonces, la visión que les voy a presentar es pensando desde una organización especialista en financiamiento a la biodiversidad, a la conservación, y cómo el conocimiento de 3 décadas de trabajar directamente con las comunidades en proyectos de conservación nos han ayudado ahora a poder informar a los proyectos de carbono. Entonces, para platicarles un poco, la siguiente, por favor, sobre quiénes somos, de dónde venimos. Nosotros somos hermanos, digamos, de Profonampe, somos un fondo ambiental nacional que, como algunos saben, existen más de 110 fondos ambientales a nivel mundial. Nosotros somos el de México. Existen a nivel Latinoamérica 27 fondos en 19 países. La que sigue, por favor. Para que más o menos tengan una idea de la magnitud de cómo estamos en el territorio mexicano. Estos son los proyectos que tuvimos al cierre del año pasado. La mayor parte de nuestros proyectos son dedicados a la conservación, aunque también desde años, sobre todo años recientes, hemos comenzado a tener bastantes proyectos en temas de manejo sustentable, ganadería regenerativa, agroforestería y algunos otros tipos de manejo sustentable y obviamente, bueno, el desarrollo de las capacidades. La siguiente. En 30 años, prácticamente 29 años que lleva el Fondo Mexicano existiendo, hemos otorgado más de 2,600 subdonativos, principalmente organizaciones locales que pueden ser cooperativas, organizaciones de la sociedad civil, que son quienes directamente trabajan en campo transformando esos recursos que nosotros les otorgamos en acciones directas de conservación o de manejo sustentable. Con esto hemos atendido a más de 350 especies en riesgo, trabajando con más de 80,000 personas y bueno, en México siendo uno de los principales actores en cuanto a conservación de áreas naturales protegidas, colaborando en conjunto con el gobierno a proteger cerca de 30 millones de áreas naturales protegidas y corredores biológicos. Y ahora sí, para entrar al tema de carbono, para darles alguna perspectiva en México tenemos algo muy específico en la manera en la tenencia de la tierra. El 70% de las áreas de bosques pertenecen a un sistema de tenencia comunal con derechos de propiedad totalmente establecidos, con un sistema de gobernanza, con una estructura legal comunal establecida, algunos incluso antes de la revolución, algunos posrevolución, que se llaman ejidos y comunidades. Eso hace que la manera en la que trabajamos en México, en proyectos en campo y obviamente en el tema de carbono, en donde, como saben, parte de la discusión es a quién le pertenece el carbono, sea muy específico y muy distinto en el caso específico de México. ¿Por qué? Porque ya existen mecanismos establecidos de cómo se distribuyen los beneficios, o sea, cuando llegan recursos a estas comunidades, cómo se distribuyen, es algo incluso legalmente. Existen ya sistemas de gobernanza establecidos totalmente, que son las asambleas que tienen que tener estos ejidos y comunidades. Existe una estructura legal, una estructura administrativa, que eso hace que algunos de los procesos sean más fáciles, pero eso también sirve para poder inspirar de alguna manera en otros países, y así ha sido, en donde no existen estos derechos de propiedad comunal tan bien establecidos,
para poder inspirar de cómo podrían funcionar en otros tipos de casos en donde la propiedad no es de esta manera. También en cuanto al contexto de México, definitivamente la forma que la vemos dentro de Fondo Mexicano y los expertos es que los proyectos de carbono, para aquellos que llevamos dedicándonos décadas a la sustentabilidad y a la conservación, representan una oportunidad muy importante para que realmente el financiamiento pueda continuar siendo sostenible a largo plazo y también para lograr otros beneficios que a veces no me encanta decirle co-beneficios porque a veces son los beneficios más importantes, que puede ser el desarrollo de las comunidades y bueno, también otros beneficios como fue la sesión que tuvieron la semana pasada en temas de biodiversidad. En el tema de qué tan atractivo es México, qué tantos proyectos hay, etcétera, en el mercado voluntario de carbono, solamente les presento ahí un estudio que es bastante reciente, en donde se analizaron distintos factores ambientales, económicos y políticos para hacer un índice de qué tan atractivo es el mercado voluntario de carbono en 40 países, en el cual México quedó en segundo lugar, Perú quedó en tercer lugar, muy altos los dos, y en todo este análisis que evalúa el marco legal, evalúa también la economía, evalúa qué tan atractivo en general es para negocios, quedó en segundo lugar México, lo cual nos muestra que hay un apetito real y una opción real para el mercado voluntario de carbono. La que sigue. Y entonces hoy vamos a hablar, bueno, existe este apetito, pero ¿qué es lo que podemos aprender de los proyectos? En específico vamos a hablar todo el tiempo de los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Proyectos forestales, que puede incluir el mejoramiento forestal, que significa el manejo forestal como tal, incluso con fines productivos. Incluyen también, por ejemplo, el manejo regenerativo por el incremento del carbono en los suelos, agroforestales y distintas soluciones que son directamente en el territorio con las comunidades. Y lo que les voy a comentar el día de hoy está basado obviamente en nuestra experiencia, pero estamos haciendo un estudio bastante profundo que estamos ahora más o menos a la mitad y estas son algunas lecciones aprendidas tempranas, en donde estamos haciendo 3 fases distintas. Primera, una revisión extensa de la literatura, no solamente de otros reportes que han existido para retomar lecciones aprendidas con comunidades, sino también estamos revisando los proyectos que están en todas las plataformas del mercado voluntario de carbono para ver qué están diciendo, qué no están diciendo, en qué se están enfocando, cómo están incluyendo la distribución de beneficios, cómo están incluyendo la participación de las comunidades, etcétera. Una segunda fase, estamos haciendo visitas en campo y entrevistas con distintos actores clave de casos de estudio. Entonces, de toda esta revisión de literatura, seleccionamos 10 casos de estudio. Como pueden ver ahí en el mapa, tiene una distribución geográfica y por lo tanto también ecológica bastante grande. Y estamos haciendo entrevistas tanto a desarrolladores como a beneficiarios en campo y a distintos actores para poder entender y poder desmenuzar qué está sucediendo y qué lecciones aprendidas, tanto positivas como negativas, estamos obteniendo. Y finalmente, una tercera parte, que esa todavía no la tenemos, es una validación de las conclusiones, porque como partimos de casos de estudio, queremos ver lo que vamos a informar, qué tan válido es replicable en otros casos. Entonces ahí enviaremos una encuesta escrita a distintos desarrolladores en donde estén algunas de las lecciones aprendidas que hemos encontrado y algunas de las oportunidades para poder reiterar y poder validar si estas conclusiones pueden ser extendidas más allá. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos con las lecciones aprendidas. La que sigue, por favor. Muchas gracias. Nos vamos a basar en las lecciones aprendidas en estos que son los principios fundamentales de carbono. ¿Qué es estos principios fundamentales? Bueno, como seguramente han estado leyendo, escuchando, empezó a haber muchas dudas sobre algunos de los proyectos del mercado voluntario de carbono, si realmente eran adicionales, ahorita platicaremos más sobre qué es la adicionalidad, si realmente eran permanentes, si a largo plazo se seguían manteniendo, y también si eran transparentes, si los sistemas de gobernanza eran eficaces, si las comunidades realmente se estaban beneficiando. Entonces se creó esta iniciativa que es el Consejo para los principios fundamentales del carbono, del mercado voluntario de carbono, en donde es una plataforma
en donde distintos actores de la academia, del sector social, representantes de comunidades indígenas, está también varias, por ejemplo, está ahí también está Berra, está Plan Vivo, está también Gold Standard, CAR, representando, para ponernos de acuerdo y poner un techo mínimo de cuáles serían los principios mínimos que todos los créditos de carbono deberían de tener para ser considerados como créditos de calidad. Entonces ahí se llegó a estos 10 principios y me voy a enfocar el día de hoy en dos, la que sigue por favor, en dos principios de cómo nos podemos asegurar que lo que estemos trabajando con comunidades de proyectos de soluciones basados en la naturaleza sean permanente y que hay beneficios y salvaguardas para el desarrollo sostenible. ¿Por qué esos dos? Normalmente han sido los más criticados cuando se trabaja directamente con comunidades o directamente en soluciones basadas en la naturaleza. ¿Por qué? Porque la permanencia depende no solamente de la actividad, sino también que se continúe esa actividad o no se reverse esa actividad por las personas que habitan, ¿no? Que son las comunidades locales. Y el segundo, que son los beneficios y salvaguardas del desarrollo sostenible, es clave para el éxito del proyecto que las comunidades locales, las que habiten o las que sean dueñas de esas tierras, puedan tener beneficios y cuenten con todas las salvaguardas que reduzcan los riesgos de las actividades que se hagan. Entonces vamos ahora sí a las lecciones que hemos identificado. La que sigue, por favor. Primera lección, que es relacionada con las negociaciones entre dueños de las tierras y desarrolladores de proyectos. Lo que hemos revisado es que la información es totalmente asimétrica. De las dos partes, no solamente de una. Estamos viendo, al menos en el caso de México, que están llegando contratos a campo en inglés, por ejemplo, o contratos de 30 páginas. Nosotros mismos, como Fondo Mexicano, hemos revisado algunos contratos que en la letra chiquita vienen temas como: si no se cumple este contrato, se asumirá que el 100% de los créditos de carbono han sido vendidos y se tendrá que reembolsar al desarrollador con un precio de $20 la tonelada, ¿no? Entonces, realmente eso está en unas letras chiquitas, en comunidades que muchas de ellas viven incluso de agricultura de subsistencia y que no tienen las capacidades para poder entender y negociar esos contratos. Y por la otra parte, para los desarrolladores también hay información asimétrica. Muchos desarrolladores que están llegando a México son internacionales, que este tema de la tenencia de la tierra comunal no es totalmente clara para ellos. ¿Eso qué significa? Tanto operativamente como legalmente. Entonces estamos viendo que en las dos partes hay información totalmente asimétrica y creemos que es clave que puedan haber traductores, digamos, que puede ser el gobierno, pueden ser organizaciones de la sociedad civil, pueden ser fondos ambientales, que realmente entiendan estos dos mundos y que puedan ayudar a traducir, a veces textualmente la traducción, pero otras veces las ideas, y que eso ayude a que las comunidades puedan tener una mejor negociación. Entonces, no solamente es que no tienen capacidad de negociación con estos actores, sino que a veces no es claro lo que están negociando. Para ponerles otro ejemplo, ahí pongo el ejemplo del precio justo. ¿Por qué? Porque en el tema del carbono, el precio es algo que hay que analizar muy bien, porque no es solamente los dólares. Hay veces que existe un mínimo, por ejemplo, en cómo se está negociando, de mínimo es esta cantidad, y lo otro depende de cómo vaya cambiando el mercado en los siguientes 30 años, por ejemplo. Eso es excelente porque ese mínimo pues le da certidumbre a las dos partes, pero a veces ese mínimo puede perjudicar también porque es un mínimo, puede ser un techo muy bajo, ¿no? Entonces es un ejemplo de algo que puede ser positivo, pero al mismo tiempo puede restringir. Como ese caso existen muchos otros. Por ejemplo, existen a veces transacciones que la asistencia técnica no se incluye en el precio. Entonces, no todo es el dólar que llega, sino también tal vez está prestando asistencia técnica gratuita, que es difícil de contabilizar. Como conclusión aquí, lo que hay que hacer entonces es incluir actores que puedan traducir esas negociaciones y que puedan darle esa capacidad de negociación a las comunidades para realmente entender lo que significa un contrato legal, con qué condiciones y ese precio, qué es lo que significa realmente y cuáles son los pros y los contras de lo que se están enfrentando. La que sigue, por favor.
La segunda lección aprendida son las bases legales y fiscales. Esto suena como si fuera algo totalmente obvio, que las bases legales y fiscales tienen que estar claras y tienen que estar integradas. Y nosotros lo que hemos visto es que al final, aunque es lo más obvio, está siendo lo menos claro. Realmente están llegando proyectos en diseño hasta una de las últimas partes con los estándares que no cumplen con los requerimientos legales del país. Hay que tomar en cuenta que el mercado voluntario de carbono es nuevo, ¿no? Es nuevo realmente o en esta magnitud al menos, y hay requerimientos que aún no son claros ni siquiera para todos los actores. Hay una zona gris. Les voy a explicar, por ejemplo, en algunos casos, bueno, obviamente la propiedad de carbono, en algunos países ya se está muy adelantado y ya es muy claro, en otros sigue habiendo una zona gris, la propiedad del carbono con algunas características. Por ejemplo, cuando es área natural protegida, es diferente a cuando es tenencia comunal, en el caso de México. Cuando es zona marinas, que es las zonas marinas en México son parte del territorio del gobierno. Entonces, aunque esté en una zona privada, la franja marina le corresponde al gobierno. Entonces, para el caso del carbono azul, se convierte en un poco complicado de a quién le conviene. En el marco legal mexicano no es lo mismo el caso de las remociones, o sea, el caso, por ejemplo, de cuando se hace restauración, al caso de cuando las reducciones de emisiones no corresponden a las mismas figuras legales. Entonces, todo eso está siendo muy complejo porque realmente no hay claridad. Entonces, aquí algo básico es que realmente se puedan tener opiniones legales dependiendo del proyecto, de a quién corresponden y que sí el proyecto está diseñado a la manera específica de las tenencias de la tierra y de la ubicación geográfica y de las actividades. Hay veces que empieza a pasar ciertas fases, digamos, con el estándar y entonces se piensa que eso ya se revisó, pero en realidad eso se empieza a revisar profundamente en algunos de los estándares hasta fases más adelantadas y ahí puede haber un retroceso, ¿no? Entonces, bueno, ahí hemos visto que eso ha sido un problema importante. Y otro tema importante es los acuerdos fiscales. ¿Quién paga qué impuestos? Eso en algunos países ya está siendo muy claro, pero en otro, como en el caso de México, no está tan claro. Se toma como un producto el carbono, no se toma como un producto. Cuando la figura legal que está vendiéndolo es una comunidad, tiene algunos beneficios fiscales, pero esos entran también para el caso de carbono. Cuando hay como un intermediario, un fideicomiso, ¿qué sucede? Cuando una organización civil que puede ser donataria está como intermediario, ¿cuáles son las diferencias? Entonces, lo que hemos visto es que realmente hay que ver a mucho detalle también los acuerdos fiscales para beneficiar y hacer los acuerdos que obviamente sean legales, pero también los que más beneficien, en este caso, a las comunidades, porque ahora que el volumen quizá no es tan grande, hay ciertos asuntos fiscales que quizá no han sido notorios por el gobierno, pero en cualquier momento pueden llegar a ser, ¿no? Entonces, creemos que hay que proteger a las comunidades y ser muy cuidadosos en los tipos de acuerdos que se están llegando y asegurarse que fiscalmente se están siguiendo las reglas del país con el caso específico. Eso, como les digo, aunque suena lo más obvio, está siendo lo menos obvio quizá en este caso, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, el tercero impacta mucho en el tema de las salvaguardas sociales, sobre todo, que es la transparencia. Lo que hemos estado viendo es que a veces empiezan los desarrolladores cuando llegan directamente a las comunidades, el proyecto no se presenta desde siempre transparente a todos los actores que deben de ser del proyecto. Y esto no es porque no quisiera hacerlo el desarrollador, sino hay veces que la gobernanza interna en las comunidades ya es frágil. No en todos los casos la gobernanza es tan sólida como para poder saber a quién se lo presento, qué significa presentarlo a la comunidad, ¿no? Entonces, por esto lo que vemos que es clave es que pueda aceptarse, ¿no? El desarrollador cuando se acerca a una comunidad, tener en cuenta que la gobernanza puede ser previamente frágil, puede ser que los sistemas de gobernanza no estén bien establecidos y entonces quizá como parte del proyecto se tienen que crear figuras de gobernanza y figuras a diferente nivel. ¿Eso qué quiere decir? No solamente a los niveles del más alto toma de decisiones,
sino también poder incluir a mujeres, poder incluir a jóvenes, poder incluir a personas que no tienen tenencia de la tierra y crear sistemas de gobernanza formales como parte desde el diseño y la presentación del proyecto. Algo que hemos visto que ha funcionado mucho es crear comités, crear órganos auxiliares que directamente estén a cargo del proyecto y estén organizándose dentro de la comunidad para poder tener una retroalimentación del proyecto directa, que pueda haber un líder de la comunidad que lo esté encabezando, pero que sí se creen estas figuras de gobernanza o que se fortalezcan las figuras de gobernanza existentes. Entonces aquí como tema clave es aceptar, entender que los sistemas ya pueden ser frágiles antes de llegar y que tal vez se tienen que crear o fortalecer sistemas de gobernanza en estas comunidades desde que se presente el proyecto. Eso es importantísimo. La que sigue, por favor. Diversificación y reinversión de ingresos. Esto quizás es lo que más nos ha llamado la atención a los conservacionistas, porque vemos como una posibilidad los créditos de mercado voluntario de carbono para que las comunidades puedan tener ingresos adicionales y puedan tener también una diversificación de sus actividades, ¿no? Eso los podrá hacer más resilientes al clima, más resilientes a cambios económicos, pero con esto vienen también algunos riesgos y vienen también algunas cosas importantes que tenemos que estar muy atentos. Uno de ellos es, obviamente, si se diversifica, ¿por qué se diversificaría, no? Bueno, con el plan de trabajo, cuando se hace el plan de trabajo como parte de las actividades, se pueden incluir actividades que sean nuevas para estas comunidades. Eso, como les digo, puede ser una oportunidad porque significa diversificación, pero también hay dos riesgos importantes. Uno social, que esto puede significar que el incluir esas nuevas actividades puede cambiar el tejido social y puede ocasionar conflictos al desplazar las actividades principales que la comunidad había estado teniendo, ¿no? Entonces, estas nuevas actividades pueden reestructurar de alguna manera las comunidades, no siempre es negativo, pero hay que estar atentos a que este desplazamiento de actividades y la nueva diversificación puede crear algunos problemas sociales. Y otro asunto importante es que esta diversificación puede hacer también que las propias comunidades puedan tener una posibilidad de reinvertir ingresos y hacer que ese recurso del mercado voluntario de carbono pueda crecer aún más. Hemos estado viendo que hay comunidades, quizá las que son más sólidas y exitosas, están reinvirtiendo gran parte de los ingresos, obviamente a las actividades que están en su plan de trabajo, pero también a otras actividades productivas que les podrán traer mayor certidumbre a largo plazo en los ingresos que tienen. Esto es una oportunidad clave para la sostenibilidad y para la permanencia, que con esto se podrá lograr que en el futuro esta diversificación haga que las comunidades no tengan la necesidad de seguir usando esos recursos naturales, sino que puedan tener otras opciones productivas. Otro reto que tenemos junto con esto es que en este momento sabemos que los recursos que están llegando del mercado voluntario de carbono pueden representar una cantidad alta para las comunidades, para sus ingresos, pero no sabemos realmente a mediano plazo cómo va a ser el mercado o qué va a significar. Entonces ahí vemos que es clave crear capacidades financieras y de administración de recursos en las comunidades, incluyendo planes de reinversión a corto, a mediano y a largo plazo. Ahí la propuesta que nosotros hemos visto que ha sido muy válida es realmente sentarnos con las comunidades. Lo que proponemos nosotros es que normalmente es mejor un tercer actor. Hay veces que desarrolladores sí lo hacen, hay veces que un tercer actor, como pueden ser organizaciones de la sociedad civil de campo que lleven muchos años trabajando con esas comunidades y que realmente puedan tener un plan de administración del recurso, de cómo se va a reinvertir ese recurso y cómo ese recurso va a servir para detonar otras actividades importantes económicas en la región, pero también que continúen siendo sostenibles y obviamente que logren la permanencia a largo plazo de estas remociones de carbono que se están realizando. La que sigue, porfa. Excelente. El tema de distribución de beneficios es nuestra quinta y última lección aprendida.
Es obviamente muy complejo en el tema de las comunidades, que quiere decir el recurso que esté llegando por el mercado voluntario de carbono, por estos créditos de carbono, cómo se va a distribuir en la comunidad. Existen muchas opciones, obviamente. Unas de ellas es que se distribuyen igualmente a todos los habitantes de la Tierra, otras es que se distribuyen solamente a los que están participando en el proyecto, otras es que se distribuye solamente a los que a los que forman parte del sistema de gobernanza, que en nuestro caso en México son las asambleas. Lo que hemos visto es que ahí depende totalmente qué tan sólida es la gobernanza existente en cómo se distribuye el recurso. Cuando la gobernanza previo al proyecto es muy sólida, lo que hemos visto es que el beneficio se distribuye de manera más homogénea en la comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el beneficio, aunque entra directamente en el caso de México a la asamblea, en la mayoría de los casos, cuando la gobernanza es sólida, lo que se hace es contratar para jornales, para trabajos del día a día, contratar a algunas de las personas de la comunidad, que eso ayuda a que el beneficio se distribuya, o lo que se hace es reinvertir en servicios públicos, que eso hace que haya mayor beneficio a la sociedad, etcétera. En los casos en los que los beneficios, en los que la gobernanza no es sólida, lo que hemos visto es que casi en el total de las comunidades con gobernanza débil, el recurso se va y se dispersa directamente a la asamblea, ¿no? A la gente que está en el nivel más alto de la gobernanza. ¿Y esto qué ocasiona? Ocasiona dos problemas. Uno, más desigualdad adentro de la comunidad, obviamente, pero un segundo problema también, que es que no se está reinvirtiendo ese recurso. No, dejen ustedes, o sea, no solamente no se reinvierte para mayores actividades económicas o servicios públicos, sino tampoco se reinvierte para incluso continuar las actividades que están acordadas en el plan, ¿no? Sino que se distribuye y ahí ya es muy difícil seguirle, poder saber cómo se está dando seguimiento. Aquí entonces el consejo que se diría en cuanto al tema de distribución de beneficios es obviamente, como han visto de tema transversal, apoyar la gobernanza es clave. Entre mayor gobernanza, mejor distribución de beneficios, pero también tener mucho cuidado que al menos en algunas actividades se puede involucrar a la comunidad, al menos indirectamente, como les decía, como jornaleros, trabajadores por día, y también asegurar que el recurso sí se está reinvirtiendo para las actividades del proyecto, que también sonaría lógico, pero en realidad estamos viendo que a veces sí cuando es un proyecto comunitario, se distribuye totalmente y no existe realmente un plan de reinversión, ni siquiera para las actividades que están en el plan. Entonces, eso lo vemos como algo clave de tener en cuenta como un mínimo. Y finalmente, para terminar, solamente quisiera como hacer una reflexión en general, que el mercado voluntario de carbono sin duda es una gran oportunidad en temas de proyectos comunitarios de conservación, de manejo sustentable, pero también el ver solamente el carbono como carbono nos puede ocasionar algunos problemas. Entonces, hay veces que el pensar en el mercado voluntario de carbono nos está volviendo de alguna manera un poco miopes y no ver todo lo demás que conlleva, que en este caso son las comunidades, los beneficios sociales, económicos y también obviamente de biodiversidad y de otros temas ambientales. Entonces aquí creo que es importante cuando trabajamos con comunidades pensar y con proyectos directamente de soluciones basadas en la naturaleza, pensar que el carbono es una oportunidad más para poder financiar a largo plazo los proyectos, pero el ver como la única solución puede crear a veces algunos conflictos. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciela, súper interesante y creo que súper importante el tema que nos has presentado. Creo que cuando tengas el estudio completo sería increíble poder tener acceso. ¿Piensan publicarlo en alguna parte, en la web del Fondo Mexicano? Sí, claro que sí, lo vamos a publicar y bueno, se los enviamos a ustedes sin duda y lo pueden publicar a las personas que se hayan inscrito a estos preseminarios y también los que van a estar en REDLAC, con mucho gusto.
Súper, para poder aprovechar de todo ese conocimiento que se está generando a través de este estudio. Felicitaciones en verdad por la iniciativa. Yo tengo una pregunta respecto al último tema que mencionaste sobre la distribución de los beneficios. Y claro, que dijiste en realidad la distribución o la calidad, por decirlo de alguna manera, de la distribución al final depende de qué tan sólida es la gobernanza dentro de las comunidades. Mi consulta era en qué medida los estándares bajo los cuales se implementan este tipo de proyectos de alguna manera supervisan este criterio también, o si es un tema que todavía no se está evaluando. Excelente. En el caso de México tenemos mucha suerte porque incluso existe un estándar específico para México, que es el caso de CAR. Es un protocolo específico para México que en la parte de salvaguardas toma en cuenta las características específicas de México. Entonces ahí dice, por ejemplo, a cuántas asambleas comunales tiene que tomarse en cuenta, quién de parte de la comunidad tiene que verlo, cómo se tiene que comunicar a otros miembros que no están de la asamblea, etcétera. Eso es solamente en el caso de CAR, que sí es muy específico y bueno, y tiene, digamos, con nombre para el caso de México que se necesita. En el caso de los demás estándares es un poco más general, ¿no? Piden que haya aprobación de la comunidad, que en el caso que sea necesario existan consultas previas e informadas de cómo va a ser ese mecanismo, etcétera, ¿no? Entonces, el que tenga aceptación de la comunidad, que existan consultas previas informadas, pues siempre es un poco complejo el decir a quién se le comunica, cómo se le comunica, qué es una consulta previa e informada, sobre todo en el caso en el que no son proyectos red, ¿no? Entonces, en realidad ahí lo deja un poco más flojo, digamos, en el caso de qué es para cada uno. Ahora con el Consejo de Integridad del Mercado Voluntario de Carbono, en el caso de lo que se pone como mínimo de salvaguardas ambientales y sociales, sí es un poco más estricto y los estándares adoptarán eso, pero en realidad sigue siendo muy abierto. Por eso nosotros ahí lo que hemos visto es que vale la pena ir más allá de lo que dice el estándar para asegurar realmente que haya una apropiación, porque la apropiación no es solamente por beneficios a las comunidades, la apropiación también realmente es lo que nos da la permanencia y la certidumbre, y a los desarrolladores es lo que les va a permitir disminuir riesgos, ¿no? Entonces a todos nos conviene, entre más apropiación haya y entre la comunidad esté más de acuerdo en cómo se están haciendo esos mecanismos de distribución, sin duda es mejor para todos. Claro, o sea que en este caso, probablemente para todos los países que no cuentan con ese estándar específico de CARE, el reto está en que los desarrolladores puedan poner un especial énfasis en diseñar bien esta parte de distribución de beneficios, como tú mismo dices, para asegurar la sostenibilidad en el tiempo de la iniciativa, ¿no? Exactamente. Tenemos una pregunta de Juliana Castro, que está enfocada en el primer punto que mencionaste, que es la asimetría de la información. Juliana escribe, ¿cuál crees que sería el papel de los fondos ambientales para reducir la asimetría de información? ¿Meramente informativo o debe acompañar a los dueños o desarrolladores en el desarrollo de proyectos? Excelente pregunta, porque nosotros hemos tenido, digamos, esa crisis de identidad como Fondo Mexicano intentando entender en dónde estaría más nuestro valor agregado. Eso en realidad depende de cada fondo ambiental, ¿no? Tenemos el caso de Fondo Acción, que quizás es la iniciativa global que ha estado más adelantado, estando de la mano con las comunidades, con los desarrolladores, de una manera muy cercana y realmente acompañando el día a día, digamos, ¿no? Eso ha sido Fondo Acción como ha funcionado y quizás es el proyecto más exitoso, no solamente a nivel de fondo ambiental, sino pues globalmente es un referente de créditos de calidad en el mundo, ¿no? Si hablas con cualquier desarrollador de alta calidad, brokers, siempre va a ser el referente Fondo Acción. En el caso de Profonampe, también, bueno, ahí podrías tú responder, Stephanie, cuál ha sido la estrategia que, bueno, fue la sesión antepasada, ¿no? Que ustedes han seguido. Nosotros como Fondo Mexicano, sobre todo con políticamente como está México y también en la manera en la que está legalmente el mercado voluntario de carbono en México, que aún hay muchas zonas grises,
hemos decidido que nuestro rol es más bien ser, como les digo, más como el traductor, un poco más de lejos y no tanto acompañando el día a día a las comunidades, sino propiciando, por ejemplo, la semana pasada tuvimos un evento con 400 personas en donde 5 comunidades que llevan ya muchos años y han sido muy exitosas en el mercado voluntario de carbono, hicieron un conversatorio compartiendo su propia experiencia de lo positivo y lo negativo de estar en el mercado voluntario de carbono, y entonces hubo este conversatorio con muchas otras comunidades de actores que están interesados. Entonces vemos nuestro rol más bien como el poder unir estos mundos y estas conversaciones. Ahora este estudio que estamos haciendo, lo estamos haciendo para informar a las comunidades, y también fue un estudio comisionado justamente por compradores de alta calidad, ¿no? Entonces ahí es donde vemos nuestro rol, pudiendo traducir estos dos mundos. Nosotros no nos vemos como desarrolladores como tal o acompañando directamente en campo, sino un poco más desde el propiciar, digamos, este intercambio, ¿no? Claro, el rol de los fondos como una plataforma que genere información para todos los actores, ¿no? Súper interesante lo que mencionas de ese conversatorio que han hecho, dándole un espacio a las comunidades, ¿no? Que ellos puedan presentar sus lecciones aprendidas y retos. Me parece súper interesante. Tenemos una pregunta adicional de Stefan Les, una pregunta de 2 partes. En cuanto a la distribución, ¿eso significa que los contratos deberían estipular que el dinero generado no se puede gastar en lo que quieran, de modo que se reinvierta con cuidado? Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa cuando hay un cambio de liderazgo en la comunidad? ¿Se pueden desconocer los contratos que tienen un carácter de riesgo a largo plazo? Voy a comenzar por la segunda parte, que qué es lo que pasa. En México, la manera en la que cambian estos liderazgos de manera legal, como les digo, son derechos de propiedad legalmente establecidos, con una gobernanza legalmente, con una ley, incluso la ley agraria que la determina, y cada 3 años cambia el liderazgo. Pero los contratos son a largo plazo, la mayoría de ellos están siendo a 30 años, ¿no? Que normalmente es lo que la ley agraria recomienda. En México no tenemos contratos a 100 años más que en algunas excepciones, a diferencia de otros países. Entonces, en teoría, ese contrato, no en teoría, legalmente ese contrato da continuidad. No en el caso del mercado voluntario de carbono, ahí no he escuchado que cuando llega un nuevo líder puede cambiar, pero en otros casos, como existió en el caso, por ejemplo, de concesiones para energía eólica, en el caso de México, en donde igual la Asamblea acordaba dar concesiones, sí han existido casos en donde cuando hay un cambio de liderazgo, digamos que sí se desconoce el contrato. Eso sí existió. Siempre es un riesgo, obviamente, pero bueno, sería un riesgo en varios de los casos, menos cuando sea un solo privado, ¿no? Pero si el privado vendiera la tierra, o sea, en muchos casos podría ser, pero en realidad no está siendo un problema y bueno, los derechos, como les digo, son legales, ¿no? Entonces, no, y es una estructura de gobernanza que no depende de una sola persona, es una asamblea completa, entonces eso le da bastante solidez. Pero sin duda, cada que va a haber cambio, es importante que quien esté desarrollando el proyecto vaya, se asegure que la nueva asamblea entiende el proyecto, porque no es su único trabajo, ¿no? Ellos se encargan de manejar hectáreas y hectáreas de bosques, con distintos proyectos productivos, entonces asegurarse que sí hay esa continuidad para evitar sobre todo malentendidos, ¿no? Que normalmente eso es lo que sucede. Después, en cuanto a la distribución de beneficios, ahí hay varias opciones. Hay algunas opciones en las que sí desde el diseño del proyecto se es muy específico en cómo es la distribución de beneficios, en donde se dice cuándo se reinvierte, cómo se divide, etcétera. La verdad, nuestra experiencia, más que en el mercado voluntario de carbono, en general, en proyectos de conservación a largo plazo, que tenemos varios fondos a perpetuidad, patrimoniales, con esquemas muy similares, pero no de carbono, sino de biodiversidad. Lo que hemos visto que es lo mejor es que el contrato ponga algunas guías generales y ya después en los planes anuales o en los planes de cada 5 años se determinen las especificidades. Porque también si no tenemos un ingreso, o sea, no sabemos cuánto va a ser el total, ¿no? Es un mercado.
es muy difícil poder cerrarnos, ¿o no? Y decir, el 70% se va a reinvertir, pero bueno, el 70% de 10,000 no es lo mismo que el 70% de 1,000, ¿no? Entonces, tal vez ahí podríamos también crear algún conflicto. Lo que sí es bueno es tener discutido es, bueno, ¿se va a reinvertir? ¿No? Va a haber un fideicomiso o no para lo que, digamos, sobre se puede ahorrar, ¿no? Y que sea un colchón en el futuro. ¿A quién se le va a dar? ¿Solo a los que tienen tenencia? ¿O también se va a distribuir de otra forma? ¿Se va a reinvertir en obra pública o se va a reinvertir en fiestas, ¿no? Entonces, más bien como esos temas generales, tenerlos bien estipulados y ya los detalles en planes anuales poderlos determinar. Buenísimo, Graciela. Y hay una pregunta adicional, justamente sobre la distribución de beneficios, que dice, ¿no? Según su experiencia, ¿qué porcentaje de la venta de créditos se manejan como beneficios directos e indirectos hacia las comunidades? Eso es muy complejo. Cuando nosotros comenzamos a trabajar, hasta queríamos decir, nosotros no vamos a platicar con un desarrollador que no esté dando un mínimo de X% a las comunidades directamente. Así empezamos. Y entre más vamos entendiendo, más vemos que el precio verlo por sí solo o lo que se le haga a comunidad puede ser un poco difícil. Como les decía, hay en algunos casos que se da la asistencia técnica gratuita adicional a lo que se les da, ¿no? Por ejemplo. O hay en otros casos que el crédito es de tan alta calidad que se está logrando un precio adicional de un 300%, ¿no? O sea, realmente está sucediendo eso, que entonces el desarrollador está corriendo gastos altísimos de monitoreo para tener tan alta calidad y pues está bien, ¿no? O sea, el desarrollador merece tener más ingreso por ese monitoreo adicional que está dando. Entonces, la verdad, poner un porcentaje como tal no nos encanta. Lo que hemos visto es que normalmente los desarrolladores que son sin fines de lucro, nada más para sí dar una idea, pero no quisiera verlo blanco y negro, directamente dan cerca del 70% a las comunidades y 30% como parte del resto del proceso, ¿no? No es que vaya directamente al desarrollador, sino el resto del proceso, pero repito, no ver solamente esto como blanco y negro, porque hay muchísimos casos en los que el desarrollador se lleva mucha más parte del riesgo o se lleva mucho más altos costos, como por ejemplo del monitoreo, ¿no? Entonces ahí depende cómo esté el contrato acordado. Claro. O sea, digamos, es un referente ese porcentaje, pero siempre hay que verlo en el contexto. Exacto. Graciela, es súper interesante ese tema. Vamos a hacer una pregunta más porque hemos empezado un poquito tarde, pero ahí vamos a tener que lamentablemente cerrar la sesión. La última pregunta que tenemos es sobre la desconfianza que hay en el mercado. En el caso de Perú les llamamos piratas del carbono, no sé cómo se les llama en México. Y la pregunta dice, ¿cuál sería el adecuado plan de acción para generar confianza y que las comunidades acepten trabajar dentro del mercado de carbono? Sí, para nosotros son los Carbon Cowboys, porque pues casi todos son cowboys. Entonces, Sí. nosotros lo que hemos visto que es lo mejor es tener como socios y aliados a organizaciones que ya llevan años construyendo capacidades localmente. Entonces, en aquellos casos en donde ya hay organizaciones locales, organizaciones de la sociedad civil u otro tipo en algunos casos incluso organizaciones locales del gobierno, ¿no? Que ya tienen la confianza, ya conocen a las comunidades y llevan años trabajando, el poder tenerlos como aliados y el entrar de manera conjunta y desde el diseño del proyecto. Eso realmente hemos visto que por mucho es lo que ha sido más exitoso. En realidad, creo que no he visto ningún caso, de hecho, que vaya solo el desarrollador y que llegue a la comunidad y que logre tener un proyecto sólido, ¿no? No, o sea, he visto casos, pero no diría que son casos de éxito. Ok, yo sé que es súper importante que o sea, que se trabaje no solo con las comunidades, sino también con organizaciones que ya tienen un vínculo de confianza con estas comunidades, Exactamente, adicionalmente al desarrollador exacto. que va a implementar el proyecto. Buenísimo, Graciela. En verdad, muchísimas gracias. Súper interesante todo lo que nos has contado hoy día. A la audiencia,
vamos a compartir la grabación de esta sesión y también la presentación de Graciela por si la quieren revisar. Está colgada en la web del Congreso Red Flag, entran al programa, a la sala temática Mesa de Carbono, y dentro de Mesa de Carbono hay un botón que dice revisa aquí las sesiones, y ahí van a encontrar todas las sesiones colgadas. Próxima semana vamos a estar con un representante del CERNAM, vamos a estar con David Guamán y vamos a hablar sobre la experiencia de CERNAM en el financiamiento de la gestión de áreas naturales protegidas mediante la venta de créditos de carbono de proyectos red. Esa ya va a ser nuestra última sesión antes del Congreso en Cusco. Graciela, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día aquí. A todos los que nos han acompañado, gracias. Los espero ver próxima semana nuevamente. Chao. Muchas gracias. Gracias, Chao. Graciela. Buen día.